Al sur de nuestro mundo existe otro mundo escindido del tiempo. Una porción de tierra mágica que nos conecta con eras pasadas. Su suelo es fuente de riquezas paleontológicas, custodio de enigmas, testigo de hechos previos. Cuando el ser humano aún no había llegado y los gigantes mandaban en la tierra. Al sur del mundo hay una puerta al misterio. Su nombre, la Patagonia. Somos tiempo, eso apenas, y misterio, el tiempo entre dos reinos, en que la tierra se gobernó sola, cuando los dinos desaparecieron y el hombre aún no había llegado. La línea sur es una larga traza que corta la Patagonia desde el Atlántico hasta la cordillera. Son 800 kilómetros de permanente naturaleza. Toda la región preserva una enorme cantidad de fósiles, signos de tiempos previos a la historia. En su interior fueron encontrados restos de las criaturas más extremas. Este lugar conserva parte del mundo que los humanos jamás conocimos. Empieza un largo y extraño viaje. Largo, porque voy a recorrer más de 1000 kilómetros tras la huella de algunos de los fósiles más importantes del mundo. Extraño, porque también viajo en el tiempo. Voy hacia el ayer más remoto, tanto que no nos pertenece. Es parte de un ciclo previo que jamás pudimos ver, simplemente porque aún no habíamos llegado. El primer punto de este viaje es Valcheta. Valcheta es la puerta de entrada a la meseta de Somuncurá, resultado natural de un volcán extinto. Allí está el Museo María Inés Copp, vocacional iniciador del trabajo paleontológico en la región. Hola, ¿qué Romina, tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nati, Natalie. Bienvenida. Estamos en el Museo Provincial María Inés Copp, pero vos querés que te ubique geográficamente. Por favor. Mira, vas a tener el lujo de que... Romina Rial es la directora del museo que conserva importantes piezas encontradas en el lugar. Ella explica el valor de Somuncurá. La meseta de Somuncurá es un área natural protegida que abarca 25.000 kilómetros cuadrados, es decir, 15.000 kilómetros corresponden a la provincia de Río Negro y los otros 10.000 a la provincia de Chubut. Y emerge como un gran afloramiento volcánico, es decir, como una gran isla, cuando antaño Patagonia supo estar cubierta de mar, de agua, ¿sí? Entonces, lo extraño justamente para la ciencia son todas estas especies que han ido evolucionando en este gran territorio. Y hay una especie que se dicen que es un pececito, ¿no? Que no tiene escama, que es la única parte del mundo que existe. Es súper famosa, la mojarrita desnuda se llama vulgarmente. Ha sido muy estudiada, sobre todo en este caso que tenemos aquí, por ejemplo, varios cuadros referidos al tema. Este es un estudio que desarrolló un ictiólogo francés, Bergy, justamente el nombre científico de esta especie es Hypnus characinus bergy, y justamente
tiene la particularidad de reabsorber las escamas en la adultez, ¿sí? Vive en las nacientes del arroyo Balcheta, en un sitio maravilloso con aguas termales, es decir, donde de hecho se cree que no tiene las escamas o que las reabsorbe porque no posee depredadores, ¿entendés? O sea, es una especie que vive únicamente en este sector, en estas nacientes del Chipauquil, y no tiene depredadores. Eso es lo que argumentan los biólogos con respecto a esta especie. Mira, las hay de diferentes tamaños, son parientes de las pirañas, y generalmente las que se ven en estas nacientes de aquí, justamente de Chipauquil, suelen ser muy pequeñitas, muy pequeñitas. O sea, el CODEMA, que es la autoridad de aplicación de esta gran área natural protegida, el Consejo de Medio Ambiente, ha delimitado circuitos para poder ingresar a esta famosa meseta del Somuncura, ¿no? Y es una manera de poder preservarla y conservarla, ¿no? Ya que no olvidemos que es una especie que se encuentra en extinción. En los márgenes de la meseta fueron encontrados una gran cantidad de elementos fósiles. Unos, en especial, despiertan gran curiosidad. Al tomar contacto con esta matriz de vida tan lejana, impresiona pensar que su pequeño interior albergaba una criatura capaz de crecer tanto como un edificio de 4 pisos y pesar como la suma de 40 elefantes. Dejo Balcheta para continuar viaje al pasado. El tren me lleva hacia el oeste, pero yo voy hacia otro tiempo. En la Patagonia, las preguntas invaden y despiertan la curiosidad. ¿Quiénes fueron los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron? ¿Quiénes son sus herederos? ¿Podríamos haber convivido con ellos? Respuestas que la paleontología busca y trata de explicar. Hace 65 millones de años, la Tierra estaba en problemas. La actividad volcánica en determinadas regiones del planeta, fundamentalmente en lo que ahora es India, pero también en zonas del norte del hemisferio norte y en Patagonia, se incrementó de una manera inusual. La erupción de volcanes empezó a hacerse muy intensa, más de lo normal y más de lo soportable para los ecosistemas que existían en ese momento. A medida que avanzo, imagino un fenomenal camino de regreso hacia el momento previo, para entender qué pasaba en la Tierra de los dinos. Nosotros sabemos actualmente que los continentes de nuestro planeta no son estructuras fijas, no son masas de tierra que están detenidas y quietas, sino que están en constante movimiento. Este fenómeno de encuentro de dos placas tectónicas, como las placas van empujándose mutuamente, van generando presión, y llega un momento que esa presión cede y se zafa. Al zafarse de esa presión es que ocurre el terremoto. Un regreso de 65 millones de años que nos ayuda a entender el fin de una especie. Encima de toda esta situación de tanta inestabilidad, tenemos el registro que ocurrió el impacto de un meteorito en la zona, digamos, del Mar Caribe. Este impacto está registrado a partir de un cráter que se descubrió hace unos años, que demuestra un impacto de lo más importante. Imagínate un cascote de 30 kilómetros de diámetro. Y el comienzo de la historia, la que marca la aparición del hombre. Porque esto es una extinción que abarcó de escala global. Hubo extinciones en las tierras y en los océanos, hubo extinciones de animales y de plantas. Pero no obstante, algunos animales sobrevivieron. Por eso es que estamos nosotros hoy acá. Es el momento de suspenso, de gestación de lo nuevo. Punto exacto que puede explicar la ciencia por qué nacimos, que puede explicar por qué estamos.
eran animales muy pequeños y que generalmente mantenían ámbitos nocturnos para evitar que ser comidos por los dinosaurios. Al no existir dinosaurios, se animaron a salir, empezaron a ocupar nichos ecológicos y áreas que habían sido ocupadas por las formas que se habían extinguido y se ramificaron y se diversificaron en todo el planeta. Uno de esos grupos somos nosotros, los mamíferos. Dejo el tren patagónico en el medio de la línea sur. Desde acá continúo esta aventura por tierra. Voy a General Roca para conocer su museo. Dicen que en sus bóvedas se conservan restos de valor incalculable, vestigios de criaturas increíbles. Roca está en el norte de la provincia de Río Negro. Es una importante ciudad de la Patagonia. El museo realiza una gran tarea. Hola. ¿Cómo te va? estás, Pablo? ¿Todo bien? Un gusto. Pablo, su director, me lleva al laboratorio, el lugar donde estudian y preparan los restos. Este es el esqueleto parcial de una víbora de 95 millones de años. Es una de las víboras que tienen las patas de atrás todavía articuladas a la cadera. Habla del origen, ¿no es cierto?, de las serpientes, de que antes eran reptiles que tenían las patas y que las fueron perdiendo progresivamente hasta que terminaron de perderlas, quedaron ápodas. Y estos materiales son realmente muy importantes porque son de las serpientes con patas más antiguas que se conocen. Estoy tocando vestigios de una criatura que vivió hace 95 millones de años. Al tenerla y sentirla, es más fácil comprender por qué los naturistas, y especialmente Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución de las especies, pasó varios años estudiando en la Patagonia. Hay en este museo una criatura extrema, un ser de inigualable ferocidad, el más voraz de todos los que habitaron en su tiempo. Esta bóveda conserva un enorme trabajo. Entre cientos de fragmentos de animales clasificados, hay una pieza que puede darnos idea de lo que significaba vivir en aquel mundo. Un ejemplar único, de incalculable valor. Esta es la pata del dinosaurio. Es un dinosaurio que encontramos en el año 2008, casi 2009, que llevó todo un año de preparación, que recién a mediados de este año vamos a poder exhibir y trabajar en unidades didácticas con las escuelas para poder comunicarlo y que sirva como elemento cultural para la sociedad toda, ¿no? Es bueno saber que se extinguieron 65 millones de años atrás. Pienso si esta bóveda podría contener la fuerza de esos seres. Por las dudas, es mejor dejarla bien cerrada. Vuelvo a nuestro mundo, aliviada de pensar que nunca fuimos vecinos. Para conocerlos, los humanos creamos una ciencia, la paleontología. La paleontología es una disciplina científica que intenta comprender la evolución de la vida en el pasado. Los objetos de estudio que utiliza la paleontología son los fósiles. Los fósiles son los registros, las pruebas de la existencia de organismos que vivieron en el pasado y que por distintos procesos quedaron conservados en la corteza terrestre y que representan capítulos, etapas, momentos de la historia de la vida en el planeta. Este lugar no era como se lo ve hoy. La geografía era similar a una selva subtropical y los Andes no existían. La Patagonia ofrece condiciones geográficas que la convierten en un área óptima para la búsqueda de fósiles. Esta tierra árida preserva signos que atravesaron eras,
como en ningún otro lugar del planeta. En una superficie tan extensa como la Patagonia, que es prácticamente el 50% de la superficie del país, ha hecho que la abundancia de fósiles que se encuentre es enorme, sea enorme. Por lo tanto, es un lugar fantástico para hacer investigaciones paleontológicas. Los fósiles son errores en el ciclo de la materia. Normalmente cualquier organismo que muere se degrada en el suelo y la materia que forma parte de ese organismo se recicla para formar parte de nuevos organismos. Pueden conservarse los cuerpos completos, pueden conservarse parte de estos cuerpos, de estos organismos. Un fósil es un ejemplar excepcional. Fíjate que de los miles de animales que forman parte de una población, quizás uno se fosiliza y a partir de ese único ejemplar nosotros podemos comprender la existencia de toda una especie que existió en el pasado. Alguna vez el mar cubrió esta tierra. Si la Tierra era un sitio poco seguro, mejor no pensar en los océanos. Ella asegura que sus criaturas, como amablemente la llama, eran seres más atroces aún. Hola, Marianela. Hola, Natalie. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, vení, vamos. Los reptiles que yo estudio son tetrápodos secundariamente adaptados al ambiente acuático. En realidad son reptiles que vivieron en un periodo en tierra y modificando anatomía se fueron introduciendo en el medio marino, en mi caso. Los miembros cambiaron a paletas, las colas también se fueron adaptando y bueno, tienen un montón de adaptaciones que permiten a estos animales estar en el medio marino. Y una de esas adaptaciones es el tejido óseo. De ahí el estudio que hago yo sobre la paleontología de los reptiles. Bueno, la importancia de la región en cuanto a la paleontología ha dado gran cantidad de fósiles, desde reptiles marinos, plantas y dinosaurios. Entre ellos ha dado el dinosaurio carnívoro más grande y el herbívoro más grande. Finalmente, voy hacia Plaza Winkle, 200 kilómetros al sur de Roca. Es el último paso de este viaje. El ser humano, como una de sus características distintivas del resto de las especies, es que quiere conocer, quiere saber. Es un organismo curioso que intenta responder esas preguntas que surgen cuando uno encuentra algo que no conoce. Y el objetivo de obtener ese conocimiento nuevo es incorporar ese conocimiento a un conocimiento universal. Es conocer mejor cómo fue nuestro planeta en el pasado, cómo fue la evolución de la vida en un pasado remoto de nuestro planeta, ya que conociendo cómo fue la vida en nuestro planeta, podemos colaborar al conocimiento de la vida actual. Mi generación, que es la generación discípula de los primeros paleontólogos argentinos, ahora tenemos estudiantes y tenemos generaciones de estudiantes, así que ha habido una multiplicación de la población científica y más personas trabajando en Patagonia generan más hallazgos y esos hallazgos siguen teniendo un impacto muy importante porque son especies que solamente pueden ser halladas y estudiadas y reconocidas acá. Hemos tenido la suerte de realizar hallazgos y descubrimientos que han modificado incluso paradigmas que se tenían sobre la biología de algunos grupos de dinosaurios que vivieron en la Tierra. Ya sabemos que jamás convivimos, pero quiero ver al argentinosaurio, experimentar qué sensación produce encontrarme con una criatura de su tamaño. Entonces tuvimos que hacer una sala a medida del dinosaurio que queríamos exponer. Sí. O sea que más o menos así nos quedó. ¡Wow! Es gigante. Este tipo de
manifestación de la naturaleza, representada por ejemplo por el argentino Salus vinculensis, no se ha dado más en la evolución de la vida. Son fenómenos evolutivos que no se han reeditado. Por lo tanto, son incunables biológicos. Pero lo que te decía con respecto a las estrategias fisiológicas de estos animales para poder llegar a tener este tamaño y ser exitosos, todavía siguen siendo interrogantes. Fíjate cómo tendría que haber sido el aparato circulatorio para poder bombear sangre hasta el cerebro de este animal, con qué sistema de venas y arterias tendrían que haber estado dotados, suficientemente grandes como para poder resistir la presión generada por ese corazón que tenía que bombear sangre a una distancia de 20 metros sin hacer estallar las arterias. Claro. Esos son mecanismos que no tenemos nosotros, no contamos con eso. Ni siquiera las jirafas tienen una cosa parecida. Tienen válvulas entre las arterias que impiden el reflujo, pero no tienen el problema de tener que bombear a esa distancia. Es decir, los saurópodos, que es este tipo de dinosaurio, de colas largas, cuellos largos y cuadrúpedos, desarrollaron estrategias metabólicas que son totalmente inéditas y desconocidas por nosotros por ahora. Somos tiempo, eso y el misterio entre dos reinos. 65 millones de años atrás, una serie de fenómenos acabó con los dinosaurios. ¿Seremos nosotros los próximos? Nuestros representantes más antiguos son los que se conocen como hombres de pólogo, pero creo que tienen una existencia de más o menos unos 500.000 años en la Tierra. Por lo tanto, digamos, nos queda todavía por lo menos 500.000 años más de existencia en este planeta. Si es que no seguimos haciendo las cosas como lo estamos haciendo ahora, que seguramente va a acelerar nuestra extinción en este planeta. Ellos dejaron la Tierra. Un tiempo después, los pequeños mamíferos sobrevivientes se animaron a salir de las cuevas y poblar el suelo. Y una nueva especie dominante se hizo cargo de la Tierra. Entre la desaparición de los dinos y el reinado del humano, hubo un tiempo en que la Tierra se gobernó sola. Tal vez, en este tiempo, radique el gran misterio de nuestra especie.